Summer in the barley, in sunny weather, seemed like forever. Then went off to join the army. When he got on the train, she stood aside, smiling in pain. All fell apart as the engine was started. She knew that he was just the one. Estamos en este video revisando el contrato de sociedad. Bueno, en estos contratos que hemos estado viendo, como el contrato de compraventa y otros contratos similares consensuales, también nos encontramos con el contrato de sociedad. Existen numerosos actos jurídicos para lo cual se constituyen las sociedades. La actividad comercial de nuestro país en gran medida se verifica a través de la elaboración de contratos de sociedad, ¿ya? Sin embargo, no confundir, y pareciera una ironía, hablar de contratos de sociedad o contratos de suciedad. Suena feo lo que digo, pero muchas veces la conflictividad jurídica surge precisamente cuando nosotros vamos a nuestro cliente a explicarle qué es un contrato de sociedad. Todo el mundo tiene las mejores intenciones de lograr los éxitos comerciales y a su socio lo considera el mejor amigo del alma. Sin embargo, a no más andar, con el transcurso de un tiempo, puede suceder que exista un cambio francamente opuesto y la conflictividad jurídica surge. De tal modo de que muchas veces se consulta desde la constitución de una sociedad hasta necesariamente la extinción de una sociedad y la complejidad que significa a veces determinados actos jurídicos reñidos con la práctica habitual. De tal modo que aquí vamos a revisar la legislación tanto comercial, civil, que está relacionada con este contrato de sociedad. Fundamentalmente el contrato de sociedad se aloja en el 2053, que dice: la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad tiene una regulación donde en el Código Civil, en el Código de Comercio, en las leyes especiales, ¿ya? Nosotros vemos bastante la sociedad cuando aquellos que no lo han revisado aún, pero lo van a hacer en derecho comercial, por ejemplo. Y bueno, ni hablar en contratos en relación al Código Civil. Y hay leyes especiales que regulan determinados contratos de sociedad, que ya lo vamos a ver. Las características consensual estipulan poner algo en común. Es intuito personal, ¿ya? Es de más decir que ya lo hemos revisado, qué significa que sea intuito personal. Persona jurídica distinta de los socios, tiene patrimonio propio, tiene voluntad propia, tiene nombre propio o razón social. Diferencia entre sociedad y comunidad. En cuanto al origen, en cuanto a la persona jurídica, en cuanto a un factor movilizador de la economía, ¿ya? La sociedad, hay ciertos elementos claves en un contrato de sociedad: el aporte de los socios, la participación de las utilidades, la contribución a las pérdidas y el affectio societate o intención de formar sociedad, el affectio societatis o intención de formar sociedad. El aporte de los socios. Veamos cada uno de ellos. Detengámonos en el aporte de los socios. ¿En qué consiste? Puede ser en dinero, en bienes muebles o inmuebles, industria o servicio o trabajo apreciable en dinero. Requisitos: apreciable en dinero. A título singular, no universal, ¿ya? Participación en utilidades. Requisitos: los beneficios deben ser estimables en dinero, deben haber utilidades, no debe haber discriminación cada socio industrial, caso del socio industrial, ¿ya?
recordemos de que hay distintos aportes, ya lo vamos a ver eso. Forma, en la forma que los socios hayan acordado, en la forma que se designe un tercero a su arbitrio. La contribución a las pérdidas, no siempre las cosas resultan bien. Requisito que haya pérdidas, forma, sociocapitalista, socioindustrial. 4, el affectio societatis o intención de formar sociedad. ¿Cuáles tipos de sociedad? Aquí en este sentido cabe recordar de que de acuerdo a lo que nuestro cliente nos solicita, podrá ser desde un cliente modesto, sencillo, que con suerte quiere iniciar una actividad comercial y una iniciación de actividades en impuestos internos y tiene un pequeño capital. Bueno, nuestra labor como abogados va a ser informarle qué es lo más conveniente en cada caso. Lo mismo podría decir un personaje con un capital enorme que quiere desarrollar una actividad comercial y desarrollar un paquete accionario, será otra la realidad. Para ese fin, una primera clasificación está en sociedades civiles y mercantiles. La segunda clasificación en sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, sociedades en comandita, empresas individuales de responsabilidad limitada, IRL, y sociedades por acciones, ¿ya? Por otra parte, la administración de la sociedad se ha designado uno o varios administradores, hay que ver, o no se ha designado tal designación, todos los socios por igual. Si se ha designado uno o varios administradores, la designación en el pacto social. Esto es parte de las condiciones esenciales del contrato de sociedad. Las consecuencias: no se puede renunciar a su cargo sino por causa prevista en el acto constitutivo o unánimemente aceptada por los socios, ¿no? Principalmente los consocios. No puede ser removido de su cargo sino en los casos previsto por causa grave, por acto posterior, por ejemplo en el caso del mandato. ¿Ya? En ese sentido es importante el tema de la administración. La forma de la administración puede ser, administración de la sociedad puede ser por un administrador que actúa en forma libre e independiente, pero puede haber oposición. Hay varios administradores, alcance, cada cual puede administrar, a menos de estipularse que han de obrar de consuno, o sea, de acuerdo general. Facultades: primeramente los términos del mandato, secundariamente las comprendidas en el giro de la sociedad. Efectos de los actos del administrador, ¿ya? Y la obligación de rendir cuenta. También pueden darse todos los socios. Ahora, la forma de administrar la sociedad, puede haber un administrador con un mandato tácito y recíproco. No habiéndose conferido a la administración de uno más de los socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes y sin perjuicio de las reglas que siguen. Derechos de oposición, ¿ya? La regla 1, la principal: cualquier socio tendrá derecho de oponerse a los actos administrativos del otro mientras esté pendiente su ejecución o no se hayan producido efectos legales. Derechos de uso, ¿ya? Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, ¿ya? Con tal que las emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros. Obligación de la despensa, esa es la regla tercera. Cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros a que hagan con él las expensas necesarias para la conservación de las cosas sociales. Y finalmente, cuando son todos los socios, la limitación e innovaciones en inmuebles, la regla 4. Todo esto lo está en el artículo 2081. La regla 4, ninguno de los socios podrá hacer innovaciones en los inmuebles que dependan de la sociedad sin el consentimiento de los otros, ¿ya? Ahora, las formas
específicamente las obligaciones de los socios, más bien. Las obligaciones de los socios para con la sociedad, obligaciones de la sociedad para los socios o con los socios y obligaciones de la sociedad respecto de terceros. ¿Ya? Las obligaciones de los socios para con la sociedad, la obligación de efectuar el aporte, requisito de la esencia, formas, aporte en propiedad, aporte en usufructo, riesgos y el incumplimiento. Otra de las obligaciones está la obligación de sanear la evicción del cuerpo aportado, obligación de cuidar los intereses sociales. Por otra parte están las obligaciones de la sociedad para con los socios, o la obligación de reintegrar los anticipos y pagar los perjuicios, caso de incorporación de un tercero a la sociedad. Obligaciones de la sociedad para con los terceros. Ahora las obligaciones de los socios, obligaciones de los socios para con la sociedad, obligaciones de la sociedad para con los socios, obligaciones de la sociedad para con terceros. ¿Ya? Bien importante este último. Ahora aquí en la obligación de la sociedad para con terceros están los contratos que celebra su propio nombre, los contratos que celebra a nombre de la sociedad. Allí hay que estimar los alcances, con poder suficiente, sin poder suficiente, la forma en que los socios responden por las deudas y la situación de los acreedores. ¿Ya? Ahora, como decíamos, también se puede plantear como crear una sociedad, también se puede plantear la disolución de una sociedad. Puede ocurrir por expiración del plazo o cumplimiento prefijados. El término del negocio, la insolvencia de la sociedad, la pérdida de los bienes sociales, el incumplimiento de la obligación de efectuar el aporte prometido, muerte de uno de los socios, incapacidad sobreviniente de un socio, insolvencia sobreviniente, ¿ya?, de un socio, acuerdo unánime de los socios y renuncia de cualquiera de los socios. ¿Ya? Estos aspectos, como digo, ustedes lo van a ver en forma detallada cuando vean derecho comercial. Sin lugar a dudas que es de relevante importancia, a menudo en los grados que son por casos, que no es el grado tradicional, suelen aparecer porque aparecen mezclados con delitos también, ¿ya? Y delitos de naturaleza penal. Recordemos que los grados alternativos comprenden penal, procesal, penal, civil, ¿ya? Y la cédula. Sin embargo, el tradicional es civil y procesal y la cédula. Entonces, generalmente el alumno en este tipo de examen debe manejarse bastante bien. No así cuando nos encontramos en la cátedra, ¿ya? Y en ese sentido hay que ordenar bien las ideas.